Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver la parte referente a la configuración del transmisor. No recuerdo dónde nos quedamos la última vez, pero bueno, vamos a tomarlo desde el principio. Desde el principio, en este caso, estamos hablando que vamos a ver el módulo de transmisión y recepción UART. Ya hemos comentado que este tiene un módulo de transmisión, un módulo de recepción, que son independientes, se intercomunican con un pin externo, cada uno de forma por separado. Y esto nos da la oportunidad de poder transmitir y recibir a la vez. ¿Sí? El transmisor transmite y a la vez poder estar recibiendo. Es totalmente una comunicación full duplex. Comentábamos también que es indispensable entender bien el diagrama bloques para poder tener la certeza de lo que se está haciendo. Comentábamos que el dato que yo quiero enviar va a venir por el bus, que en este caso es un bus de 16 bits, y va a introducirse ya sea una palabra o un byte, se va a escribir al registro UXTXRAC. Si yo voy a usar el UART1, entonces voy a ¿qué registro? Al U1TXRAC, que es el registro donde almaceno el dato a transmitir en mi módulo UART1 o 2. Comentamos también que este registro se supone que como es un micro de 16 bits, pues todos los registros deben ser de 16 bits. Debe ir desde el bit 0 hasta el bit 15. Sin embargo, en realidad, únicamente tiene 9 bits. ¿Sí? Va del bit 0 al bit 8. Entonces, por eso dice que yo puedo almacenar o transmitir un byte o una palabra. En el caso de que yo transmite un byte, voy a ocupar de la localidad 0 a la localidad, bueno, no localidad, desde el bit 0 hasta el bit 7, los 8 bits menos significativos de todo ese registro. Y si voy a transmitir una palabra, voy a ocupar el bit más significativo, que es el bit 8. Esto quiere decir que transmitiría un máximo de 9 bits, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene implementados los 16, solamente 9. Y es por eso que este micro se puede configurar para transmitir 8 o 9 bits, dependiendo de la selección en el registro de configuración correspondiente. Y esta es la única localidad a la cual yo tengo acceso. Pero esta es la primera localidad de un buffer de transmisión tipo FIFO. Este buffer tipo FIFO sabemos que es un buffer, que es como una pequeña memoria, donde el primer dato que entra es el primer dato que sale. Esto quiere decir que si yo almaceno un dato, este dato se destina para almacenarse en este registro de corrimiento para la transmisión. Pero si yo voy a transmitir un byte, voy a enviar 8 bits, los cargo en el UXTXREC, en la parte baja, y ese lo tengo que almacenar en mi registro de corrimiento, en el UXTSR, que es registro de corrimiento de transmisión. ¿Por qué es necesario este registro? Porque yo voy a enviar 8 bits, pero los voy a enviar a través de un único pin. Entonces no puedo enviar los 8 bits de un golpe. Es una transmisión seria y es por eso que este registro de corrimiento va desplazando los bits, va desplazando de uno a uno, así como el diagrama de temporización que vimos, enviaba uno, luego enviaba otro. Entonces iba a enviar esta bit a bit, ¿de acuerdo? A una frecuencia. ¿A qué frecuencia está controlado? Está siendo controlado este registro de corrimiento, está desplazándolos cada... ¿Se checan? ¿A qué frecuencia? Ciclo del BAU. Tenemos el generador de baudaje, pero el generador de baudaje aquí tenemos una señal
de reloj que tiene una frecuencia 16 veces superior. 16 veces la frecuencia de reloj, o más bien del baudaje, del generador de baudaje. Si yo selecciono que voy a transmitir a 9600 bits por segundo, ese es mi baudaje, 9600, entonces aquí la señal de reloj que viene no es de 9600, es de 16 veces 9600. Sí. Entonces pasa por un divisor de frecuencia de 16 y entonces, ¿qué frecuencia tenemos aquí? Ya tenemos los 9600 bits por segundo. Entonces, este registro de corrimiento está trabajando a 9600 bits por segundo, es decir, está cambiando a una tasa de tiempo el corrimiento. ¿Me explico? Acorde al baudaje seleccionado. Pero si ponemos atención, esta señal de 16 veces el baudaje va directamente a controlar el generador de paridad y el envío. Más adelante veremos por qué se necesita, ¿sí? Entonces estos datos se van a enviar aquí bit a bit. Aquí se anexa el bit de inicio, el bit de parada, la paridad, todo esto se anexa aquí. En esta parte yo configuro el modo que quiero trabajar, cómo va a trabajar el buffer, cómo se van a generar las banderas, las interrupciones. Y para eso necesito estos dos registros, ¿sí? Ok. Y bueno, aquí se va a generar una bandera que es la bandera de la transmisión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, así es como trabaja. Vamos a ver la teoría entonces. Estamos comentando que cuenta con ese registro de corrimiento que es el UXTSR, que contiene los datos de la FIFO. Dijimos también la clase pasada que como máximo podía aceptar 4 caracteres a enviarse. Yo no puedo almacenar 4 y después habilitar la transmisión porque no hay un lugar donde almacenar ese quinto carácter. ¿De acuerdo? Porque el buffer FIFO era de 4 localidades. Entonces, este buffer yo lo cargo. Es decir, yo por código establezco qué dato quiero cargar en el UXTXREC. Entonces, Alcocer, si yo almaceno un dato en este registro, ¿con qué fin lo hago? Para cuando se va a transmitir. Ese es el dato que yo quiero transmitir. Así es. Perfecto. Entonces, este no puede cargarse hasta que se reciba un bit de parada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si se recibe un bit de parada y existe un dato en el buffer, este se va a cargar inmediatamente. No hay que perder de vista que si hay datos en el buffer y yo tengo un bit de parada, significa que no ha terminado la comunicación. Entonces inmediatamente manda el siguiente carácter. Si envía ese segundo carácter y hay otro dato en el buffer, inmediatamente me carga el siguiente dato y así va a estar transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces el registro UXTSR no está disponible en la memoria, ya lo habíamos comentado. El único que está disponible es el registro donde yo almaceno el dato, ¿sí? Ya esos datos se van corriendo en el buffer FIFO y ese buffer FIFO, a medida que corresponda, va cargando los datos en el de corrimiento, pero yo no puedo ver ese registro de corrimiento. Ahora, ¿cómo yo habilito la transmisión? Existe un bit que es habilitación de la transmisión del UART. Perdón. Y aquí creo que me falta una X, si no mal recuerdo. Aquí me falta una X. Vamos a corroborar UTXN. Este no es. Vamos al manual de referencia. Control F, UTXN, ¿verdad? Aquí está. Si se dan cuenta, aquí está. UART 10. Hace este bit. Ok, si se dan cuenta, este es el bit
del UART. Es que el UART N es el último bit es que el, debe de activar para que se inicie la transmisión. es el bit. Ah, no, sí, sí, claro. Pero eso ahorita al final vemos los pasos. Ahorita primero estamos dando la teoría. A lo que voy es que este bit UART N es un bit que forma parte del registro UX mode. Entonces, si yo voy a configurar la UART 1, entonces pongo U1 mode, ¿sí? bit.uartn, ¿de acuerdo? .uartn igual a 0 si lo deshabilito o igual a 1 si lo quiero habilitar, ¿verdad? Ok. Entonces, este es el bit. La transmisión no se va a iniciar hasta que este registro se haya cargado con un dato. Tal vez yo puedo habilitar transmisión, fíjate, Alcocer. Yo pude haber habilitado transmisión, pero si no hay un dato en el registro, pues no va a enviar nada, no puede transmitir nada. Entonces, inmediatamente, si yo ya habilité transmisión y cargo un dato, en ese instante automáticamente el dato se envía en ese preciso momento. Entonces también puede ser que yo primero cargue el registro UTXREC con el dato y ya que, o los datos, y ya que están, entonces habilito la transmisión, ¿de acuerdo? Entonces ahí se arranca a cargarme bit, carácter por carácter, byte por byte o palabra por palabra en la transmisión. Entonces dice, habitualmente cuando la transmisión se inicia primero, estando el registro UXTSR vacío, conforme este sea cargado con el dato, será transferido automáticamente al registro de corrimiento, ¿sí? Y entonces se inicia la transmisión. Pero si yo tengo este bit de habilitación de transmisión desactivado, transmito y está transmitiendo y en media transmisión yo manualmente desactivo ese bit de transmisión, se va a abortar la transmisión, dejando pendiente todo lo que tenga. Y entonces el pin de transmisión que me estaba enviando un 1 o un 0 me va a dar alta impedancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo leo la alta impedancia? Pues no te va a dar, tú vas con tu multímetro, no te va a dar voltaje 1 y 0. Ah, ok. O si checas continuidad, ahí vas a ver alta impedancia, ¿sí? Ok, entonces lo que pasa es de que ahí el periférico a la salida tiene una compuerta triestado, que es una compuerta de transferencia que permite salir los estados lógicos o se abre por completo, ¿sí? Aislando el circuito, el módulo del pin. Entonces, ya vimos que cada WART tiene su propio buffer. El WART 1 tiene su buffer, el WART 2 tiene su buffer. Cada buffer es de 9 bits de ancho y tiene 4 localidades. Yo tengo acceso a la primera localidad, ¿sí? Que es el registro UXTXREC, ¿de acuerdo? Ese es el que me da la localidad disponible del buffer. Entonces yo puedo escribir un máximo de 4 palabras, no puedo escribir más. O 4 bytes, pero no más. Entonces, una vez de que yo ya transferí datos al registro de transmisión, al TXREC, estos automáticamente se van a transferir al de corrimiento y la localidad que estaba ocupada por ese carácter, ese byte, va a quedar nuevamente disponible. Es decir, no hace una copia, sino que el dato que estaba ahí lo mueve, lo desplaza hacia el de corrimiento y con eso deja libre nuevamente su posición. Para esto existe una bandera de estado, es una simple bandera, no es interrupción, es una bandera que me especifica la UXTXBF, es la bandera del buffer de transmisión. Esta se activa cuando el buffer de transmisión se llena, ¿de acuerdo? Quiere decir que yo, para cargar un dato y no cometer el error, ¿cuál podría ser mi condición para cargar un dato?
hago un testeo de esa bandera. Si esa bandera vale ¿cuánto? Vale 0. Entonces sí puedo cargar un dato ¿en dónde? En UXBEC. Afirma. Si está en 1, yo no puedo cargar, porque entonces ¿qué va a pasar? Está lleno, ya no hay espacio. Hay que esperar a que transmita un carácter y entonces sí se pueda almacenar. ¿Sí está claro? Sí. Perfecto. Entonces, el buffer FIFO se reinicia. Vamos a suponer que yo estaba transmitiendo algo y se desenergiza. Hay un falso en mi protoboard que yo sé que aquí no pasa. Hay un falso en el proto o se va la energía y cuando regresa la energía ya no tiene nada la FIFO. Lo que tenía se borró, se pierde. Pero bueno, también el micro pues se reinicia, ¿no? Entonces volvería la transmisión desde cero. Pero algo importante es que si yo lo mando a modo de ahorro de energía, la FIFO ahí se va a quedar con lo que tiene, no se resetea, solo cuando se reinicie. Ahora bien, la interrupción de la transmisión. Hay diferentes formas en las que yo puedo configurar bajo qué condiciones quiero que se presente la interrupción. En este caso existe una bandera que, pues para sorpresa de nadie, es la bandera de interrupción de transmisión del lugar X, del lugar 1, del lugar 2, del lugar que corresponde. Este se ubica en el registro de estado de las banderas de interrupción, en la IFS. Acuérdense que hay un FS0, hay un FS1. Tendrían que buscar en qué registro IFS aparece la bandera de interrupción del lugar 1 y del lugar 2. ¿Me explico? Esta bandera yo la configuro bajo qué condiciones quiero que se active. Entonces ella solita se va a activar acorde a la condición que yo haya configurado. Ahorita vemos cuáles son esas condiciones. Pero una vez que se haya activado, no se borra porque es una bandera de interrupción. Yo manualmente tengo que ir a borrarla, ¿de acuerdo? Y la borro una vez que ya haya efectuado toda la tarea correspondiente, ¿me explico? Entonces por eso lo puse en rojo. Debe borrarla el usuario en su respectiva ISR, porque hay una de transmisión del lugar 1 y hay una bandera de transmisión del lugar 2. Entonces, dependiendo del que estemos usando. Ahora, ya dijimos que esta bandera se activa bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Dónde las puedo yo configurar? Está el registro selección de interrupción de transmisión del UART. ¿Me explico? Y este bit de control que está en el registro UXSTA va a determinar bajo qué condiciones entra. Si este bit vale 0, la interrupción se va a generar cada vez que transfiere un byte o una palabra al buffer, ¿sí? Yo cargo un dato al buffer, entonces el buffer lo transfiere al registro de corrimiento, entonces automáticamente me prende la bandera. Pero la va a hacer después de que haya transferido y el buffer quede vacío. ¿De acuerdo? Ya no hay más caracteres. También puedo configurar, si pongo este bit a 1, va a ser lo mismo. Se activa después de que el buffer transfiere un dato al registro de corrimiento, pero no necesariamente cuando esté vacío. No, mentira, a ver, lo dije al revés, no lo leí. El 0, fíjense bien, corrijo, el 0 es cuando al menos existe una localidad vacía. Hay que tener cuidado en eso. Si yo almaceno un 0 en este registro,
es porque ya cargó un dato al registro de corrimiento, pero existe al menos una localidad vacía. Quiere decir que puede ser que tenga caracteres ahí el buffer. Y si yo selecciono UTX y cel igual a 1, tal vez la FIFO estaba llena. Hasta que esta esté vacía, hasta entonces, hasta que quede vacío. ¿Me explico? No cada palabra que va transfiriendo activa la interrupción. No, hasta que el buffer se vació. Termina la transmisión, entonces sí me levanta la interrupción. Entonces, esto se usa normalmente cuando no se pueden manejar las interrupciones lo suficientemente rápido. ¿Sí? Porque tal vez en mi proceso, en mi programa principal, yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, no puedo estar pendiente de las interrupciones después de cada carácter que está enviando. Tal vez mando 4 y hasta que termine los 4 y ya se vació, entonces me activa la interrupción y entonces vuelvo a llenar el buffer, vuelvo a habilitar la transmisión y entonces ¡rum! ¿Me explico? Sí. Me desentiendo de la RC232, de la Word, porque yo sé que hasta que termine de transmitirme esas 4 me va a avisar. ¿Me explico? Eso es muy importante. Ustedes cómo lo van a implementar. ¿Sí? Para probarlo al principio, ¿no? No ¿Con cuál? Pero con interrupción cada palabra. Para checar. En el 0, con 0. Ajá. Perfecto. Pero no es cada palabra con 0. ¿Mande? Sí. Sí. Cada vez que se transfiere una palabra, fíjate, dice, cada vez que se genera una interrupción, cada vez que se transfiere una palabra al buffer. Mientras hay una localidad vacía, me activa la interrupción. ¿De acuerdo? O sea, cada palabra. Sí, pero nada más es con la primera palabra, ¿no? Se llena y está en 1. No, porque tengo que mandar 4, tengo que almacenar 4. Almacena 4, ¿no? Y está llena, ¿no? Está en 1. Esa bandera. No, la de llena es la BF. Sí, bueno, pero entonces Esta, la de transmisión, ¿cuándo quiero que se presente? Ahí dice que cuando se transmite al menos una palabra. Fíjate, imagínate, la transmisión está deshabilitada. Cargo mi buffer con 4 bytes. ¿Cómo está el buffer? Está lleno. Ok, está lleno. Activo, habilito la transmisión. Carga el primer byte al registro de corrimiento y entonces el buffer, ¿qué va a pasar? Tiene una localidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la bandera? Ya se activa. Bueno, se activa la bandera se activa la bandera de transmisión si yo seleccioné esto. Cargó el carácter, lo transfirió del buffer al registro de corrimiento y quedó esa localidad vacía en el buffer. Ok, se genera una interrupción cada vez que se transfiere una palabra. Así es, con que quede una localidad vacía, la bandera. Por eso es cada carácter, pues. Tiene que borrar para que se vuelva a levantar cuando se transmite. Así es, cada carácter que está cargando el registro de corrimiento me está avisando. Ya envié un carácter, ¿me explico? Entonces yo tengo que estar ahí pendiente. Imagínate si estoy trabajando a una velocidad, a un baudaje muy alto. Pues es muy corto el tiempo que tengo y a cada rato se está disparando esta interrupción. ¿Me explico? Sí. Sin embargo, si yo selecciono el de abajo, había cargado yo 4 bytes en el buffer, habilito transmisión, el primer byte se carga al registro de corrimiento y se activa la bandera de transmisión. No, hasta que quede vacía. Termina de transmitir el primer byte, jala el segundo byte, ¿me explico? Y así sucesivamente hasta que cargue los 4, cargando el cuarto byte. ¿Cómo quedó el buffer? Vacío. En ese momento activa la bandera. Y fíjate, activa la bandera y está enviando el último. Ok. ¿Cierto? Sí.
Ahorita vamos a ver los registros, las señales de temporización. Aquí las tengo más adelante. Ahorita, vean. Fíjate. Aquí está la bandera. Yo nada más tenía un carácter. Desde el momento que ese carácter se carga al registro de corrimiento, ¿sí? Desde ese momento se carga y va a empezar la transmisión, ¿cierto? ¿Qué pasa con la bandera? Se pone en alto. Desde ahí se pone en alto, porque ya como quedó el buffer, Vacío. quedó vacío, pero la transmisión apenas está. Ah, ok, desde ahí. La transmisión termina hasta acá, ¿cierto? Sí. Entonces, la interrupción desde que empieza a enviar el único carácter, ya me la activó. Yo manualmente, como me activó la bandera, ¿a dónde me manda? Al servicio de interrupción. Al servicio de interrupción. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues atenderlo y apagar la bandera. Atenderla, así es, y apagar esta bandera. ¿Dónde La borro. tengo las interrupciones Sí. del servicio de interrupción? Eso ahorita lo vemos, ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa si yo quisiera enviar dos caracteres? Si yo quisiera enviar dos caracteres, pues lo manda. Y seleccioné, fíjense, si selecciono que me avise cada carácter, fíjate, carga el primero, aquí carga el primer carácter Sí. y me avisa, ¿ya viste? Sí. Voy a la ISR y lo borro. Después, aquí carga el segundo carácter, activa la bandera y yo la borro, ¿ya viste? Sí. Cada carácter que carga me está activando la bandera si seleccioné en 0. Pero si yo selecciono en 1, ¿hasta cuándo me activa la bandera? Hasta que se transmite los 4 o queda vacío el. Así el es. buffer. Bueno, aquí está un poquito corrido. Esto en realidad tendría que estar aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Tendría que estar aquí. Cuando carga el segundo carácter, el buffer queda vacío y hasta entonces activa la bandera. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Perfecto. Ya casi acabamos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es lo más recomendable? Si voy a estar enviando varios caracteres, pues seleccionar Ponerle a 1. a uno el registro, o el bit, perdón, UTX y CEL. Uy, entro pasado. Y el estado del registro UTX, UXTSR, el estado del registro de corrimiento, lo determina el bit TRMT. Y este bit solo es de lectura. ¿Y hasta cuándo se activa? Hasta que el registro UXTSR. de corrimiento está vacío. De corrimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para configurar entonces? ¿Qué es lo primero para configurar transmisión? ¿Cuál fue la primera característica que dijimos? El modem. El modo. Antes, desde la clase pasada, el baudaje. Primero, inicializar el registro que establece el baudaje. Después, ¿qué otras características? El buen modo. ¿Pero qué quiero configurar después? Con cuál modo voy a. Antes. La paridad. La paridad, El bit de parada. bit de parada y cuántos bits. Bueno, sí, pero a lo que voy, pero te dije, ¿pero qué quieres configurar? Así es, tenemos que configurar después el número de bits que voy a usar, 8 o 9, cuántos bits de parada, qué tipo de paridad voy a usar, y eso lo hago en PDCell del registro UXMode y en STCell de UXMode, ¿sale? Pues eso lo encuentro ahí. Después, si voy a utilizar las interrupciones en la transmisión, que es casi un hecho que sí, entonces, ¿por qué es casi un hecho que sí? Porque yo tengo que ir a borrar la bandera, ¿no? Sí. Y eso al menos lo hago ahí. Entonces tengo que habilitar el registro, el bit, perdón,
el bit de habilitación de la interrupción en el respectivo registro. Y tengo que establecer, pues como voy a usar interrupción y ya la habilité, pues tengo que establecerle prioridad y tengo que borrar la bandera. Ajá. ¿Sí? Y entonces, no debo perder de vista que voy a seleccionar en qué modo quiero que trabajen. Que me mande interrupción cada vez que se mande un dato o hasta que se manden todos al registro de corrimiento. Claro, que acabamos de ver. Es lo que acabamos de ver ahorita, así es. Y ya después de que ya, eso es todo lo que se configura. Ya que configuré todo eso, pues ya puedo habilitar el módulo WART para que quede activo el módulo. Y después, ya que está activo el módulo, pues ya puedo habilitar la transmisión. ¿De acuerdo? No puedo habilitar la transmisión estando el módulo desactivo. Primero lo activo y ya luego habilito transmisión. No es lo mismo, ¿eh? Estoy pensando en ya, sí, así lo hice. Ok, entonces, no hay que perder de vista que la bandera yo la tengo que borrar en la respectiva ISR. ¿De acuerdo? Porque son dos. Porque son dos que... Dos banderas, una de recepción y una de transmisión. Ah, sí, claro. No hay problema. Y bueno, ya dijimos que el bit UTXL es el que me dice bajo qué modo quiero que trabaje. Y ya el 7, pues ya que está hecho todo eso en una función de configuración, Se puede cargar un pues ya puedo cargar un dato al registro TXREC. Pero si yo configuré 8 bits, pues tengo que mandar solo 8 bits. Ah, sí. Ok. 8 o 9. Bueno, puedo cargar lo que yo quiera, pero a sabiendas de que únicamente se van a tomar los 8. Así es, para iniciar la transmisión. Y el dato, no hay que perder de vista, se va a cargar hasta que el bit de estado se active, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que este UTXBF me daba el estado del buffer, es decir, que el buffer no esté lleno, ¿te acuerdas? Que me daba 1. Que cada que se manda un dato se... A ver, aquí lo hemos dicho, creo que aquí está al revés. Aquí está. La bandera de estado se activa cuando el buffer se llena, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ya habíamos dicho que cuando este bit esté desactivado es cuando yo puedo transmitir, meter un dato. Entonces, regresando a ese punto, dice cargar el dato, enviarse, cargar y ese dato se va a cargar hasta que el bit de estado se desactive, ¿no? Se desactive, no se active. Porque si se activa significa que el buffer está lleno, entonces no va a cargar un dato. ¿De acuerdo? Bueno. Y bueno, ahí está los diagramas de temporización. Durante todo este intervalo, el registro UX TSR está ocupado y por eso su bit de estado me dice que está en 0. Este registro está en 1 cuando está libre. Estando ocupado me da 0. El UX... El TSR, el registro de corrimiento, porque está recibiendo el carácter y está corriendo los datos para enviarlos. Igual acá. Bueno, aquí se alcanza a ver que cuando envío el único carácter, ¿qué pasa? Vuelve a activarse. Bueno, pues eso sería todo, ¿no? Ya mañana veremos la parte correspondiente al receptor.